En la luminosa sala de la villa familiar en las afueras de Madrid. Bajo el sol de una tarde de primavera que filtraba a través de las ventanas empañadas por el vapor de las tapas calientes, María López sintió como el mundo se detenía. El mural del árbol genealógico. Esa obra maestra que sus hermanos habían encargado para el 35 aniversario de bodas de sus padres. Se desplegaba ante todos como un tapiz de historia viva. Ramas doradas y marrones se extendían por la pared, cargadas de nombres en caligrafía elegante: abuelos, tíos, primos lejanos. Hasta el gato de la infancia que había muerto cuando ella tenía 10 años. Pero su nombre, María, no estaba allí. Ni una letra. Ni un espacio. La risa de la multitud resonaba como un eco distante. Mientras ella, de pie en el centro de la habitación, apretaba el vaso de vino tinto hasta que sus nudillos blanqueaban. No gritó. No preguntó por qué. Solo sonrió con labios temblorosos y se escabulló hacia la puerta trasera, donde el aire fresco de la sierra madrileña le golpeó el rostro como una bofetada. En ese momento, algo se rompió dentro de ella. Un silencio que había acumulado durante 33 años de ser invisible en su propia familia. Pero esa noche, la invisibilidad se convirtió en un arma afilada. Y María comenzó a planear. Desde niña, en las calles empedradas de Sevilla donde crecieron, María había sido la sombra de la familia López. Su hermano mayor, Javier, era el carismático, el que heredaría el negocio familiar de importación de aceites de oliva, con su risa estruendosa que llenaba las plazas durante las ferias. Su hermana, Isabel, la creativa, diseñadora de moda flamenca que vestía a las estrellas de la Semana Santa, flotaba por la vida como una bailaora, tocando hombros y besando mejillas con esa gracia andaluza que hacía que todos se sintieran especiales. María, en cambio, era la callada, la que observaba desde el rincón, la que resolvía problemas sin que nadie se lo pidiera. Recordaba con un nudo en la garganta el Belén navideño de la escuela, cuando Javier fue San José, Isabel la Virgen María, y ella una pastora sin líneas, oculta detrás de una oveja de cartón. Su madre tomó fotos esa noche. Docenas. Pero María solo aparecía en una. Borrosa y olvidada. A María no le gusta el protagonismo, decía su madre a las vecinas, como si alguna vez le hubiera preguntado. Era una excusa cómoda. Un refrán español que encubría la indiferencia: el que calla otorga. Pero María no otorgaba nada, solo acumulaba heridas. En la adolescencia, el patrón se afianzó como las raíces de un olivo centenario. Ganó el concurso nacional de ciencias en el instituto, un premio que podría haber cambiado su vida. Pero el trofeo acabó en el sótano, cubierto de polvo. Mientras tanto, cuando Javier aprobó el examen de conducir a la primera, su padre organizó una fiesta en el patio con paella y guitarras flamencas. Es que Javier es el motor de la familia, decían. María empezó a llevar cuentas mentales: la cena de cumpleaños donde olvidaron ponerle un plato, excusándose con: pensamos que estabas trabajando tarde en esa cosa tuya de los ordenadores. Las vacaciones en la Costa del Sol planeadas durante sus exámenes finales de universidad. ¿No te habría gustado tanto sol, hija? La boda de Isabel, donde no la invitaron a ser dama de honor, pero sí le pidieron que pagara la mitad de la despedida de soltera a la que no asistió. Eres tan generosa,
María. Murmuraban. Como si elogiaran a un cajero automático por dispensar billetes. El dinero empezó a fluir 8 años atrás. Durante la crisis del negocio de su padre. La pandemia había golpeado duro las exportaciones de aceite. Y él le pidió, solo hasta que las cosas se estabilicen. María. Con su exitosa startup de programación educativa para niños desfavorecidos. Escribió el cheque. Las cosas se estabilizaron. Pero los cheques no pararon. Impuestos municipales para la casa familiar. Facturas médicas de su madre por esa operación de cadera. El anticipo para el piso de Javier en Barcelona. Su cuenta bancaria se convirtió en el fondo de emergencias familiar. Sin preguntas. Sin gratitud. María siempre sale al quite. Decían. Usando esa expresión que significa ayudar en el último momento. Pero para ella era una carga constante. En la cena de Acción de Gracias, que celebraban por influencia de unos primos emigrados. Cuando cada uno compartió su mayor logro. Javier habló de su licencia de agente inmobiliario. Isabel de su línea de moda que vestía a influencers. María mencionó su fundación. Que había formado a 300 niños en programación y recaudado 2 millones de euros. Silencio. Luego. Su madre, qué bien. ¿Hija? E inmediatamente preguntó a Isabel por telas. Más tarde. En la cocina lavando platos sola, siempre sola. Oyó a su madre decirle a su tía, María hace sus cositas con los ordenadores. No lo entendemos mucho. Pero la mantiene ocupada. Ocupada. Como si su éxito fuera un hobby insignificante. La semana antes del aniversario. Ofreció ayudar con los preparativos. Lo tenemos controlado. Dijo su madre sin mirarla. ¿Sabes cómo te agobias con estas cosas? Nunca había organizado una fiesta, nunca la dejaron. Así que donó 5.000 euros al fondo de regalos. La tarjeta de agradecimiento llevaba las firmas de Javier e Isabel. Su nombre. Ausente. Pensó que había hecho las paces con ello. Que cada familia tiene sus dinámicas. Como dice el proverbio, en casa de herrero. Cuchillo de palo. Tenía su vida. Sus éxitos. Amigos que sabían qué hacía para ganarse la vida. Podía sobrevivir siendo un fantasma en las reuniones familiares. Pero un fantasma tiene nombre. Existe, aunque nadie lo vea. Ese árbol no era un olvido, era una decisión de borrarla. De negar su existencia. Cada rama. Cada nombre 112 en total. Cada primo lejano. Cada amigo de la familia. Hasta el gato muerto. Pero 33 años como hija. Hermana. Red de seguridad. No bastaban para merecer unas letras. 3 días después. No pudo más. Necesitaba saber si era malicia o negligencia. Eligió el momento, brunch dominical en casa de sus padres. Solo ellos 3. Llevó churros de su chocolatería favorita. A 40 minutos de camino. Sobre el árbol. Dijo untando mantequilla con calma fingida. Precioso. ¿Verdad? Respondió su madre radiante. El artista quiere incluirlo en su portafolio. Quizás salga en una revista de decoración. Mi nombre no está. El cuchillo se detuvo. Su padre levantó la vista del móvil. Por un segundo.
Vio un destello en el rostro de su madre, no sorpresa, sino reconocimiento. «¡Ay! Hija», dijo. «Pensamos que te parecería una tontería. Tú no eres de sentimentalismos. Pusisteis al gato». «Al gato muerto». Su padre se removió incómodo. Idea de Isabel. Pensó que merecía un sitio. La voz de su madre se volvió terapéutica. Como cuando quería cerrar un tema, María. Lo tomas todo muy personal. Es solo un adorno. Un adorno con 112 nombres. Todos menos el mío. ¿Exageras?, dijo su padre volviendo al móvil. Apenas vienes a las reuniones. Vine a 32 el año pasado. Las tengo en el calendario. Pero no participas de verdad, añadió su madre. Siempre estás aparte con el teléfono. Manejando al catering que olvidasteis pagar o recogiendo el pastel que no encargasteis. Nadie te lo pidió. Tenéis razón. Se levantó. Nadie me pide nada. Solo asumen. El rostro de su madre fingió preocupación. Si te sientes excluida, haz más esfuerzo por conectar. Conectar. Rió amargamente. Pagué el anticipo del piso de Javier. Financié el lanzamiento de Isabel. Cubrí vuestros impuestos 5 años. Las operaciones médicas. El coche de mamá. Dinero no es familia. Interrumpió su padre con dureza. No puedes comprar pertenencia. Las palabras cristalizaron la verdad, tomaban su dinero pero la resentían por tenerlo. La necesitaban pero no la querían. Tenéis razón, dijo en voz baja. No puedo comprar un sitio en una familia que decidió que no pertenezco. Su madre protestó. Pero era teatro, te queremos. María. ¿De verdad? Porque el amor suele incluir reconocer la existencia. Eres dramática. Soy honesta por una vez. Cogió su bolso y en la puerta se volvió. No la miraban. Su madre ya testeaba. Probablemente a Isabel. Su padre volvía al iPad. Lo más triste es que habría sido feliz con una rama en la esquina. Hasta con los animales. Pero ni eso. Su madre miró entonces. Y María creyó ver culpa. Pero la alisó como arrugas en un mantel. Podemos añadirte. Ofreció débilmente. Si tanto te importa. Si me importa a mí. No a vosotros. Para callarme. No para quererme. Abrió la puerta. No os molestéis. No querría estropear la composición. Al ir al coche, oyó a su padre, siempre tan difícil. Y el murmullo de acuerdo de su madre. Ya reescribían la conversación. Para la cena, se convencerían de que era un capricho. Pero María tenía su respuesta, no negligencia. Elección deliberada. Habían mirado ese árbol y decidido que no valía un espacio. El primer corte fue limpio. Canceló las transferencias automáticas, impuestos de los padres. Hipoteca de Javier. Inversiones en el negocio de Isabel. 8.000 euros al mes que se evaporaban. Hecho en 5 minutos desde el coche en su entrada. El segundo. Salir del chat familiar donde era espectadora. No anunció nada, solo se fue. Tardaron 6 días en notarlo.
El tercero. Decir no. María. ¿Puedes recoger el catering para el club de lectura de mamá? No. Necesitamos alguien para vigilar la casa en nuestras vacaciones en Ibiza. No. Isabel tiene problemas de liquidez. No. Sin explicaciones. Sin disculpas. La primera grieta apareció en 2 semanas. Buzón de voz de su madre, hija. El pago de impuestos no entró. Debe ser error bancario. ¿Miras? No respondió. 3 días después. Texto de su padre, tu madre dice que no devuelves llamadas. ¿Todo bien? Silencio. Javier apareció en su oficina en Madrid. Discutiendo con la asistente. Ella lo vio a través del cristal. Pero las instrucciones eran claras, no visitas inesperadas. Se fue enfadado. Su sonrisa de agente inmobiliario agrietada. El nuevo chat sobre ella, que Isabel creó por error incluyéndola, reveló, ¿qué le pasa ahora? Infantil. Típico de María. Haciendo todo sobre ella. ¿Haciendo todo sobre mí? Ironía pura. Las llamadas escalaron. De confusas a irritadas, María. Esto es ridículo. Punto hecho. Las facturas se acumulan. Las facturas. No te echamos de menos. Isabel envió un email largo sobre tensiones familiares normales. Desestimando el árbol como malentendido. Terminaba con amenaza velada, la gente habla. No querrás ser la hija que abandona por un adorno. Abandona. Después de una década financiando. Lo reenvió a su abogada. Sí. Había contratado una. No para demandar. Solo para protegerse. El silencio se volvió ensordecedor. Javier perdió una venta importante, culpó al estrés familiar. Isabel vio cancelaciones en pedidos de moda. Sus padres mencionaron vender la villa. María sentía el peso. Pero no cedía. El daño acumulado era una herida abierta. Y el silencio era su vendaje. La burbuja estalló cuando María dio una conferencia en Barcelona sobre invisibilidad laboral. Describió un árbol institucional que borraba contribuciones. Usando su experiencia sin nombres. El vídeo se viralizó. Comentarios conectaron puntos. ¿Es sobre su familia? Ese árbol. Isabel's marca de moda empezó a trendear negativamente, borrada del árbol. Clientes preguntaban si su inclusividad era real. Isabel llamó furiosa, «Estás destruyendo mi vida». No. Solo dejé de pagarla. La demanda llegó, difamación. Interferencia en negocios. Pedían 500.000 euros. Casi lo invertido por María. Su abogada Río, es un slap. No ganarán. En el juicio en Madrid. El juez vio la verdad, no difamación. Sino hipocresía de Isabel. Evidencias de préstamos no pagados. Emails suplicantes. La juez desestimó. Ordenando a Isabel pagar costas. El después fue devastador. Isabel cerró su estudio. Volvió con los padres. Javier vendió menos. Los padres vendieron la villa por un condo. María expandió su fundación. Creando proyecto visible para mujeres invisibles. No perdonó. Pero liberó. Ausencia pesa más que invisibilidad. Construyó su propio bosque.
Donde nadie la borra.